Hola, buenas tardes. Mi nombre es Héctor Jesús Pérez Hernández y hoy voy a platicar un poco con ustedes sobre la ludomotricidad en la educación física vista desde el sistema praxeológico. Bueno, quiero agradecer al maestro Félix Iguanzú y al maestro Pedro Gómez por la invitación a esta sexta Convención Internacional de Cultura Física y Deporte, así como a todo el staff que está haciendo posible este formidable evento. Bueno, lo que pretendo abordar el día de hoy en esta pequeña charla, la definición de la ludomotricidad vista desde como un sistema, las actividades ludomotrices, cómo la acción motriz en la educación, en la ludomotricidad, cómo se genera, la variabilidad de la práctica, la competencia motriz, la ludomotricidad específicamente en la educación física, el enfoque ludomotriz y las conclusiones. Bueno, nosotros definimos, porque fue un trabajo en conjunto, nosotros definimos la ludomotricidad como la utilización de la lúdica para favorecer la motricidad humana a través de acciones motrices. Estas acciones motrices están vinculadas con la alegría, el placer, el gozo, el disfrute y, lo más importante, para generar un aprendizaje consciente y dirigido con una intención pedagógica. Esto es muy importante. Para eso nos vamos a apoyar de las actividades ludomotrices, que aparte de favorecer o desarrollar las habilidades motoras en los niños, niñas y adolescentes, pues también les favorecen en el desarrollo de la creatividad, de la expresión no verbal y para identificar los talentos de cada uno de ellos. Las actividades ludomotrices que podemos ocupar o retomar serían las actividades de expresión corporal, la danza, el teatro, la poesía, la pintura, los campamentos de verano, los juegos tradicionales, los juegos reglados, los juegos colaborativos, juego simbólico, los juegos de mesa, caminatas, paseos, ¿no? El trekking, algunas actividades circenses, malabarismo, piruetas, acrobacias, y los juegos y actividades con materiales pequeños y manipulables, en concreto, los malabares. En este sentido, tenemos que una herramienta o un elemento que debemos utilizar de acuerdo a este sistema es la variabilidad de la práctica. Y esta variabilidad de la práctica está constituida por 5 elementos. Cuando nosotros abordamos durante la clase de educación física los 5 elementos como parte de la ludomotricidad, entonces estamos favoreciendo la memoria motriz en el estudiante, la acción motriz en el niño y también estamos edificando la competencia motriz. En este sentido, antes de entrar de lleno en la variabilidad de la práctica, pues quiero recordar que las acciones motrices se dividen en dos. Tanto en acciones motrices de juego, que son las que están reguladas por un reglamento específicamente, y las acciones motrices expresivas o introyectivas. Estas son las que se realizan bajo apariencia de inmovilidad, pero de manera consciente corporalmente. También las acciones motrices de juego son finitas porque están reguladas. Cuando el niño las ejecuta, cuando el niño realiza la actividad ludomotriz de juego, se vuelven infinitas y en este sentido, porque se utilizan de manera alterna y se generan dinámicas diferentes en la interacción con los demás compañeros. Es decir, cada jugador le impregna un diferente nivel de habilidad, de precisión, de eficacia y de eficiencia al realizar la actividad motriz a través de las actividades ludomotrices, para impregnándole la personalidad correspondiente. Bueno, entrando de lleno a la variabilidad de la práctica, como ustedes pueden ver en la lámina, consta de 5 aspectos que debemos de tener en cuenta cuando hablamos de aplicar la variabilidad de la práctica en la sesión de educación física. Es importante la ludomotricidad porque esto nos va a dar un abanico de posibilidades para estimular esta memoria motriz en el estudiante. Y la primera es objetos y materiales. Es decir, tenemos que variar el tipo de objeto, el tamaño, la textura, la forma del objeto para que él pueda realizar la actividad con diferentes objetos. Ejemplo, una pelota. Desde pelotas de esponja pequeña, las pelotas de ping-pong, la pelota de tenis, la pelota de vinil en sus diferentes tamaños, la pelota gigante y obviamente con diferentes texturas. Eso le va a provocar en esta variabilidad de la práctica con todos los elementos, un ajuste corporal y vamos a hacerlo consciente corporalmente, como lo mencioné anteriormente. En el elemento del espacio, pues bueno, es la delimitación donde se va a realizar la actividad, lo podemos ampliar o lo podemos reducir o lo podemos seccionar. Eso va a depender también de la intención que tenga, como bien lo mencionamos, el docente cuando está aplicando y seleccionando las actividades ludomotrices para favorecer el propósito o el aprendizaje esperado del programa
o del currículum vigente en educación física. El espacio tiene, el tiempo tiene que ver con el aumento o disminución de la duración de la actividad, pero también de la interrupción, es decir, puede ser cíclico o acíclico o intervalos, ¿no? En el apartado del propio cuerpo, pues nos referimos a realizar, a utilizar su cuerpo de manera consciente para dar solución a la problemática motriz que nosotros le hayamos planteado, pero a través de las actividades ludomotrices. Eso es de manera individual. Y la última y no menos importante tiene que ver con los demás, es decir, con la interacción motriz que el estudiante realiza entre pares, pero también con el docente. Eso es muy importante. Entonces, ya que tenemos entendido que la variabilidad de la práctica constituye estos cinco elementos y que la debemos de utilizar tal cual los 5 elementos, porque si solamente utilizamos uno de ellos, estamos aplicando una variante a la actividad ludomotriz, como están en los ficheros o en los libros de diferentes autores. Son variantes, pero cuando hablamos de variabilidad, tiene que ver con el sentido pedagógico, con el propósito planeado y el aprendizaje esperado que queremos alcanzar. Por eso es que es un sistema y así lo proponemos. Por lo tanto, al interrelacionar los 3 elementos que ya mencioné, que es la ludomotricidad, la competencia motriz y la variabilidad de la práctica, durante la clase de educación física vamos a tener personas físicamente alfabetizadas que posean seguridad y confianza en sí mismas, en sintonía con sus capacidades. Quiere decir que el ciudadano, después de cursar la educación obligatoria, puede ser, él es consciente de lo que puede realizar motrizmente, pero también las áreas de oportunidad que tiene en la parte motriz. Eso es lo que pretendemos desde la ludomotricidad bajo este sistema. Y bueno, pues el reto del educador en general, pero específicamente del educador físico, es la aplicación de actividades con sentido pedagógico, es decir, que sepa para qué la está poniendo, por qué la está poniendo y qué está favoreciendo tanto del currículum de educación física y cómo está generando aprendizaje motriz, cognitivo, emocional, afectivo, en el sentido sociocultural, en el contexto donde lo está llevando a cabo. Y esto a través de una práctica variada, amplia y lo más importante, incluyente, que permita la edificación de la competencia motriz en los educandos. La ludomotricidad bajo este sistema tiene un enfoque, el cual denominamos enfoque ludomotriz, y bueno, el enfoque ludomotriz está constituido por 3 elementos. El enfoque dinámico integrado de la motricidad propuesto por Castañer y Camerino, que como eje central tiene la acción motriz y que de manera general, muy general por el tiempo de la charla, este enfoque se dinamiza y obviamente está centrado en la parte holística de las actividades. Es decir, que nosotros como docentes al aplicar el enfoque tenemos que aplicar actividades ludomotrices o actividades, cual sea el caso, dependiendo de lo que nosotros queremos abordar, en el sentido holístico, que favorezca todas las capacidades físico-motrices, perceptivo-motrices, sociomotrices y ahora recreativo-motrices. Buscar y seleccionar con mucho cuidado qué actividades ludomotrices pueden favorecer de manera holística las cuatro capacidades para que haya una intención, favorezcan las funciones correspondientes y bueno, sobre todo que haya una manifestación en la motricidad a través de esta parte de actividad física o de actividades ludomotrices. También tenemos la estrategia de enseñanza que se llama aprendizaje basado en el juego, que es la aplicación de juegos, de cualquier tipo de juegos, pero para generar conocimiento o generar aprendizaje. En este sentido, el docente tiene que conocer esta estrategia del modelo por competencias, que es una de ellas, más adelante vamos a ver las demás, pero que la debe de conocer y la debe de dominar para poder aplicar la ludomotricidad en la educación física, vista como un sistema praxeológico y no solo como un ámbito donde el niño puede recrearse y jugar por jugar. Y por último, tenemos el método lúdico. ¿Y qué es el método lúdico? Bueno, es la posibilidad de conjuntar diferentes estrategias didácticas que trabajamos en la educación física y al poder seleccionar y conjuntar varias estrategias didácticas, generamos ambientes de aprendizaje y obviamente esto incide en el proceso de enseñanza y de aprendizaje en el estudiante. Por lo tanto, este método busca que los estudiantes se apropien de los temas, los contenidos, los subtemas, el elemento que estamos generando en la misma aplicación de la ludomotricidad a través del juego. Eso es muy importante. Y obviamente a través de las actividades ludomotrices. Y bueno, ¿por qué decimos o por qué digo que es un sistema praxeológico visto desde ahí? Porque bueno, tiene elementos que se interrelacionan y que cada uno de los elementos conforman un todo que es la ludomotricidad y obviamente pues están compuestos por el docente con su intervención, la didáctica, la forma de enseñar, la variabilidad de la práctica, las estrategias didácticas, es decir, con toda la experiencia que tiene el docente para poder llevar a cabo la aplicación
de una intervención con un sentido pedagógico. El método que ya lo abordamos, que son el método de enseñanza que tiene que ver con las estrategias de enseñanza del modelo por competencias, que mencioné una de ellas, que es el aprendizaje basado en el juego, pero también existe el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje colaborativo. El enfoque educativo, como lo mencioné, es el enfoque ludomotriz, que está integrado por el enfoque dinámico e integrado de la motricidad, específicamente de educación física, obviamente los enfoques humanista, cognitivista y heurístico, que nos permite ver de manera holística la forma de enseñanza, de la didáctica y el aprendizaje en el estudiante. Y el estudiante, obviamente, desde su acción motriz, para conformar conductas motoras, abonar a la memoria motriz, abonar a este aprendizaje motriz, cognitivo, social, socioemocional y cultural para favorecer la competencia motriz a través de la conciencia corporal. Es decir, hacerlo consciente de lo que está haciendo, para qué lo está haciendo, cómo y por qué lo está haciendo para la utilización en una vida futura. Y bueno, esta parte de la ludomotricidad tiene un proceso y nosotros dividimos el proceso en fases. La primera fase se denomina de ajuste o de gestación, y es cuando el docente, como nosotros como docentes, retomamos los libros, los ficheros y tomamos actividades de ahí de otros autores y las aplicamos. Bueno, pues tenemos que transitar de la fase de gestación a la fase de transformación. Y esta fase de transformación, que es intermedia, es el reconocimiento de los resultados que ya aplicaste, las actividades de los autores y qué resultados te dieron. Y por último, y la más importante, sería la fase de apropiación, es decir, ya tú de manera independiente, sin buscar a los autores, sino que tú puedes incluso hasta crear o recrear actividades ludomotrices para diseñar situaciones de aprendizaje, situaciones didácticas, secuencias didácticas y unidades didácticas ludomotrices. Este esquema está retomado del proceso de aprendizaje cooperativo. En relación a la planeación, nosotros lo vemos como una práctica social donde se aterriza ya las situaciones didácticas ludomotrices o unidades didácticas ludomotrices. Y bueno, aquí como podrán ver en la lámina, pues tienen algunos elementos sugeridos que podemos nosotros aplicar. Y obviamente pues están los elementos de la variabilidad de la práctica para que sea considerado. Todo debe de partir, como ya sabemos, de un diagnóstico previo y obviamente estar contextualizado a las características y necesidades de nuestros estudiantes. Las estrategias didácticas, como lo mencioné, lo podemos ocupar más de una, esa es la bondad, y se llama método lúdico. Cuando aplicamos más de una dentro de la ludomotricidad, estamos aplicando el método lúdico. Las actividades ludomotrices como tales, aquí hay algunas, y las conductas ludomotrices, que las que más nos importan son las sociomotrices, porque es esta parte de interacción que tiene el estudiante con sus compañeros o incluso con los docentes o con otras personas. La variabilidad y obviamente no menos importante la evaluación, porque recordemos que si planeamos y no evaluamos, no estamos recapitulando y retroalimentando lo que estamos haciendo y ver qué nos está funcionando y qué no. Como cierre tenemos, ustedes pueden ver en este esquema, que la ludomotricidad como sistema tiene entidades o partes que se interrelacionan, como es el alumno, el enfoque y la práctica docente, cada uno con sus diferentes elementos que la componen, y la permea la praxeología motriz de Pierre Parlevas, siempre utilizando la lúdica para favorecer la motricidad humana a través de acciones motrices, todo esto relacionado con la alegría, el placer y el gozo para que el niño juegue, disfrute, pero también genere conocimiento, genere aprendizaje consciente y dirigido con una intención pedagógica que la debe de tener el docente. Estas son algunas de las conclusiones después de haber aplicado la ludomotricidad como sistema praxeológico. Y bueno, primero tenemos que el docente tiene que ser gestor de conocimiento de la ludomotricidad para poder llegar a la última fase, como lo vimos en el proceso de gestación, y conocer las funciones del juego. Eso es importante, conocer diferentes estrategias didácticas, porque normalmente nos centramos en 5 o 10 máximo, y hay una cantidad infinita, bueno, finita de estrategias didácticas dentro de nuestra área. Las características, por supuesto, de las niñas, niños y adolescentes que atendemos y les damos el servicio. Conocer la lógica interna que guarda cada actividad ludomotriz, es decir, cuál es la regla, cómo funciona, para qué sirve. El propósito, obviamente, los propósitos pedagógicos a favorecer dentro del programa vigente o del currículum vigente de la educación física en nuestro país, y por supuesto la estrategia de aprendizaje basada en el juego. Es decir, yo tengo que saber jugar el juego que voy a aplicar o adaptar a mis estudiantes a través de la ludomotricidad para que pueda dar el resultado y el aprendizaje. Por eso es importante tener en cuenta
y tener claridad en la secuencia de aplicación de las actividades o los juegos, asimismo como las reglas que se van a aplicar al grupo, ya que esto nos facilitará la aplicación de la ludomotricidad como un sistema praxeológico. Bueno, sin más, les comparto que está el fichero que lo hizo un servidor con la maestra Nieli y el maestro César Simoni. Aquí le dejo los datos. Y bueno, pues mis redes sociales para cualquier contacto, estoy a sus órdenes. Muchas gracias por la invitación, maestro Félix Iguanzu y maestro Pedro Gómez. Muchas gracias a todos los organizadores